Me dio mucha presión prepararlo. No es mi trabajo, sino que ese es el trabajo del Espíritu, ¿no? Yo aquí como un mensajero, yo no voy a compartirles mis propias opiniones, ni lo que yo conozco, ni lo que yo soy, porque la verdad no soy nada. Vengo a compartirles la palabra de Dios y solamente. Vamos a ver juntamente qué nos quiere enseñar Dios en esta tarde. Y les voy a contar una historia más que nada esta tarde. Vamos a ver, ¿a quién le gusta la historia? Una historia cualquiera, ¿no? Pero esta sí es una historia real. Y está muy buena y podemos aprender bastante de esta historia. Y puse así el título, La desobediencia contra Dios. Es un título medio feo, ¿no? Porque todos queremos ser obedientes, todos queremos tener la bendición. Esta historia la encontramos en Primera de Samuel, el capítulo 15. Acontece que un señor que se llama Saúl es el electo como un rey en el pueblo de Israel. Y es el primer rey que han tenido ellos. Antes tenían ellos líderes que se llamaban jueces, que Dios los apuntaba, que iban a guiar a su pueblo en la nueva tierra que estaban. Pero luego se hacían hartos de estos jueces y no les gustaron. Entonces le dijeron a Dios, rechazamos tu idea, ya no queremos que nos pongas jueces, ya queremos un rey como lo tiene todo el mundo. Fue su primer error. El pueblo de Israel se quería hacer igual que todo el resto del mundo, aunque Dios los había separado del mundo y les había guiado con muchas maravillas de Egipto a Canaán, donde ya estaban, ya habían ellos derrotado a los enemigos. Estaban establecidos bien en su país, estaban fuertes, y ahí es donde el ego empezó a creer. Ni siquiera le platicamos qué tenemos planeado. Solo vamos. Estatua, él se vio porque no hay historia, no había fotos de ese entonces. Saúl era uno del. Los hombres les da que no se moriría toda esa tribu. Y de ahí descendía Saúl. Era de la tribu más menospreciada de todo Israel. Su papá era una persona muy respetada. Dice la Biblia que el papá de Saúl era muy respetado en el pueblo, pero su tribu era muy menospreciada. Entonces él venía de una descendencia que no era real, o sea, que no era de reyes. Era un trabajador simple, sencillo, de la gente más sencilla que hay. No era rico, lo que sí era muy alto y muy guapo, dice la Biblia. Era una cabeza más alto que todos los otros hombres del pueblo. Un día cuando él está trabajando para su papá, está buscando unos asnos, unos burros, se encuentra con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel lo unta como si ya era el rey de Israel, aunque no lo era todavía, pero le da una señal que tú vas a ser el primer rey del pueblo de Israel. Imagínese esta persona tan pobre, tan humilde, tan sencilla, y un día le dicen vas a ser el rey de toda la nación. Todos te van a obedecer, vas a tener tu propio palacio, vas a tener tu propio ejército y vas a poder hacer lo que se te da la gana. Menos una cosa, tenía que obedecer a Dios, ¿verdad? Y en esa cosa falló Saúl, ahorita vemos. Entonces, Saúl está puesto como rey. Hacen una gran fiesta donde Samuel les dice al pueblo, mire, ya les encontré el rey que ustedes buscaban, aquí está, y ya no lo encuentran. Aunque era muy alto, buscan y no encuentran a Saúl. ¿Por qué? Porque se había escondido. El hombre más alto, grande, fuerte,
que Dios le había dicho que sería el rey, se escondió porque le tenía miedo. No le confiaba a Dios que Dios le iba a guiar como le había prometido. Lo buscaban, lo arrastraban casi hasta el frente, ¿verdad? Y lo presentaban contra el pueblo y le dijeron, mire, este va a ser su rey. Y el pueblo lo aplaudía, menos un grupito de hombres que dijeron, no, ¿qué tenemos que ver con esta persona menospreciada que no vale nada en nuestro país? A él no lo queremos como rey, queremos una persona famosa, una persona que ya tiene la influencia. Pero casi todo el pueblo lo aceptó. En estos mismos días llegó que fue atacada una ciudad de Israel por los enemigos. Ellos pidieron ayuda a Saúl y fue su primera guerra. Saúl era un rey de mucha guerra. Entonces derrotó al enemigo, regresó ese día victorioso y le dice el ejército que venía con él, oiga, mira, los hombres que no te aceptaban los vamos a matar también, porque no podemos tener un grupo de hombres rebeldes entre el pueblo. ¿Y qué dice Saúl? Se quedó humilde. Dice, no, porque son nuestros hermanos. Y este día que Dios nos dio la victoria, no vamos a ejecutar a nadie, porque yo mismo no soy nada. Y Dios me dio esta posición y por eso no los vamos a castigar por lo que hicieron. Empezó bien Saúl, ¿verdad? Empezó humilde, aunque tuvo un gran poder, porque él traía un ejército enorme. Ahorita les cuento cuántos soldados llevaba. No se la van a creer. Pero Dios le dio un mandato a este gran rey, que era una guerra contra los amalecitas, no sé cómo se dice en español. Los amalecitas les habían peleado a los israelitas cuando estaban ellos en el desierto. Cuando Dios los guiaba de Egipto a Canaán, los amalecitas los atacaban en vez de ayudarles. Y les prometió Dios que un día les iba a castigar por hacer eso. Y ya llegó el momento. Ahora sí tuvieron un ejército grande, tuvieron un rey grande que era dispuesto a hacer lo que Dios le dijo y empezaron con este castigo que Dios le había dicho. Y Dios quería que el mundo viera que su juicio es completo, es santo, es justo, pero es muy cruel. Cuando Dios juzga y castiga a una persona es muy cruel. Y lo vamos a ver un día cuando nosotros estemos en el cielo, espero que todos ustedes conmigo, vamos a ver a las personas que no llegaron al cielo, qué tan cruel realmente es el castigo de Dios. Pero Él también tiene mucho amor, nos deja mucho tiempo y mucha misericordia para que no tengamos que sufrir ese castigo. Por eso estamos aquí hoy, por eso no estamos muertos todavía, porque Dios nos ha dado otro día de oportunidad. A ver si hoy no va a aceptar el sacrificio que le hice por Él. A ver si no, acaso el día de hoy va a dejar de ser tan duro en su corazón. Pero los amalecitas le habían enseñado que no les importaba lo que tenía Dios de qué decir. Entonces dijo Dios, aquí, basta, vamos a hacer un castigo para que todos los otros pueblos vayan a ver que con mi pueblo no hacen lo que les da la gana. A mi pueblo se le respeta. En ese tiempo el pueblo de Dios era Israel. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? Somos los creyentes, ¿verdad? Somos santos, dice la Biblia, que Dios nos ha apartado para Él. Entonces Dios tiene un castigo listo para el Satanás y para sus seguidores que hoy tormentan tanto a los creyentes. Un día también va a decir Dios, hasta aquí ya me tormentaba mucho a mi pueblo, ahora les va a tocar el castigo que se han merecido. Y así fue con los amalecitas ahorita. Ellos eran un pueblo fuerte y eran muy crueles ellos. Cuando atacaban ellos, derrotaban a todos. No dejaban vivos ni mujeres, ni niños, nada. Entonces dice Dios que Saúl le dice a Dios, presta atención a lo que te voy a decir. Pon atención, porque ya lo conocía. Ya sabía que Saúl no le prestaba mucha atención. O sea, sí, me manda Dios para allá, pero voy a hacer lo que me da la gana cuando llegue, ¿no? Así lo hacía con un sacrificio. Él debía haber esperado que llegara Samuel. No tuvo la paciencia y al final él mismo hizo el sacrificio que no se debía hacer. Entonces ahora Dios le da otro mandato y le dice, ahora sí, cuídate, que lo hagas exactamente como yo te diga. Dice que junta un ejército, ve y ataca a los amalecitas y los derrotas todos. Le dice, no dejas vivo ni un animal, ni un niño, ni una mujer, nada. De esa ciudad no debes de dejar nada. La debes de derrotar completamente. ¿Y por qué dijo Dios esto?
porque los amalequitas tenían muchos ídolos que ellos adoraban. Entonces, si Saúl dejaría los ídolos, a lo mejor el pueblo de Israel caería a esa fe que ellos tenían. Entonces le dijo, derrótalo todo. No vamos a dejar nada de este pueblo porque ellos ponen su fe en lo que son piezas de piedra y de madera, y les vamos a enseñar quién es el Dios realmente vivo. Entonces Saúl va y junta un ejército. Aquí vemos las tareas, mira. Junta un ejército grandísimo de 210,000 hombres que están a pie. Estaba buscando, dije, 210,000, no tenemos ni una idea, ¿verdad? Aquí que somos unos 100 personas. Sí, muchos, somos unas 100 personas. 200,000, y estaba buscando, en el 2020 vivían en Cuauhtémoc, vamos a ver si encuentro aquí. En Cuauhtémoc vivían 185,000 personas, y en Rubio vivían 2,000 y fracción. Entonces no llegamos ni a 200,000 personas en toda la ciudad de Cuauhtémoc y todo el pueblo de Rubio. Entonces, si los juntamos, todavía siguen más gente que eso, que eran los puros hombres soldados que traía Saúl. Imagínense ahora que vaciáramos toda la ciudad de Cuauhtémoc, vaciáramos toda la ciudad de Rubio y los pondríamos todos en un valle. Ese más o menos era la cantidad de soldados que traía este hombre. Un hombre menospreciado, un hombre sencillo. Ahora estaba amando a un comando de ese ejército. Y sabe que se levantó su corazón. Se sintió poderoso, porque lo que él decía lo hacían todas esas personas. Él podía decirles lo que le daba la gana y lo tenían que hacer porque él era el rey. Como ven aquí, él va al frente, es una persona más alta. Va al frente, va al comando, ¿no? Aquí llevo las riendas yo. Él es muy inteligente, Saúl. Lo que hace, pone una emboscada. ¿Saben qué es una emboscada? Sí, pone una emboscada atrás de la ciudad. Entonces fingen atacar la ciudad del frente, y luego cuando salen los amalequitas a defenderse, salen corriendo, huyendo a ellos, como si fueran ellos derrotados, ¿no? Salen corriendo todos, salen corriendo los amalequitas también, y ahí es donde ataca la emboscada. Está abierta la ciudad, está completamente descuidada, atacan la ciudad, la derrotan todo, menos el rey de los amalequitas. A ese le perdonan la vida. ¿Y qué más creen que les perdonan la vida? A los animales de engorda, a los animales que se usaban de fiesta. Siempre tenían ovejas o becerros de engorda, que cuando querían hacer una fiesta, a ese animal lo llevaban y preparaban la fiesta. Esos animales les perdonaban la vida, aunque Dios les había dicho que derrotaran todo. No encontramos que ellos sacaron oro ni plata ni nada de eso, pero al rey y a los animales sí les perdonaron. Entonces, era una de las peleas victoriosas, las podemos decir, que tuvo Saúl en su vida. Él ha ganado a muchas guerras. Por ejemplo, Goliat, cuando están los filisteos, también era cuando estaba el rey Saúl. Y tenía muchos más. Tenía guerra con los moabitas, con los edomitas, y con todos sus vecinos estaban peleándose, porque acuérdese que todo ese terreno que estaba de Israel ahora, antes le pertenecía a estos pueblos. Israel entró y les quitó el terreno, y ahora ellos querían pelearse con Israel. Y Saúl tuvo que establecer bien el país para que estaba seguro. Aquí él llevó al rey preso de los amalequitas y hacen una fiesta, él con su ejército, ¿no? Porque ganamos. Se hace una fiesta de victoria, ahí tienen los animales, ahí los están cuidando, a ver qué vamos a hacer con ellos, y están todos contentos. Mientras ellos están festejando, llega Dios con Samuel, el profeta, y le dice a Samuel, ¿sabes qué? Saúl no me ha obedecido. Hizo una cosa que no debió hacer. Y por eso ya no va a ser rey. Ya no va a ser rey ni su hijo, ni toda su línea, ni su descendencia. Lo he quitado del trono. ¿Y saben qué nos dice la Biblia? Que Samuel le dolió tanto que toda la noche duró clamándole a Dios, pidiéndole, gritándole, dicen unas Biblias, que tanto le dolió que Dios desechara a Saúl como rey. Era el primer rey que tuvo Israel, y dentro de unos pocos años Dios lo tuvo que quitar porque no obedecía la palabra de Dios. No le importaba lo que Dios le tenía que decir.
Entonces Samuel temprano se levanta, se va a encontrarse con Saúl. Cuando lo ve, Saúl viene todo contento, ¿no? Porque ganamos. Viene bien contento, encuentra a Samuel y le dice, mira, buenas nuevas, ganamos. Y aparte dice, yo he cumplido la palabra de Dios que me ha dicho. Y le queda viendo Samuel y le dice, oye, pero ¿qué escucho? ¿Qué son todos los animales que estoy escuchando? Si se me hace que son muchos, ¿de dónde los sacaron? Ah, dice Saúl, sí, ya me acordé, el ejército los quería perdonar. Yo sí cumplí la palabra de Dios, pero el ejército que está a mando mío, a ellos son los que hicieron el mal aquí. ¿Sí? ¿Sí ven la inmadurez que tuvo Saúl? Cometió un error. Pero David también cometió muchos errores. ¿Por qué no Dios desechó a David del trono? Porque David estaba dispuesto a decir, yo pequé, yo hice algo malo, estoy dispuesto a pagar lo que se tenga que pagar, pero que el castigo me venga a mí, que no le venga al pueblo, ¿no? Y Saúl no. Saúl mejor quisiera que el castigo le cayera al ejército que a él. A él nomás le tocaba la honra, ¿no? Porque él era el rey. Y le pregunta a Samuel una pregunta muy importante y le pregunta, ¿tú crees en serio que el sacrificio a Dios es más importante que la obediencia? Le pregunta como si fuera una tontería creer eso, que el sacrificio no tiene nada que ver, o sea, es un símbolo de su obediencia contra Dios, más que nada. Le reclama a Saúl, le dice, tú no has cumplido la palabra de Dios. Has hecho aquí un grave error y Dios no te está bendiciendo. Ahí es donde le corta a Samuel la palabra y le dice, yo sí la cumplí, le dice, otra vez. Y le echa la culpa otra vez a su ejército. Y ahí es donde Samuel le dice, ahora sí, cállate, ahora voy a hablar yo. Así nos dice la Biblia, le dice a Saúl, tú rey de Israel que eres tan grande y victorioso, aquí te callas, aquí voy a hablar yo. Y le dice, mira lo que me dijo Dios esta noche. Me dijo que tú no has puesto atención y no consideraste importante la palabra de Dios, no la has cumplido al 100% y por eso te desechó Dios del trono. Tu descendencia no va a ser un rey, tu descendencia va a ser personas normales, menospreciadas como eran antes. Y Dios ya ha buscado un repuesto para ti. También nos dice que de una vez Dios ha puesto a alguien más que te va a reemplazar. ¿Y qué creen cómo reaccionó Saúl? Ahora sí me brinqué poquito. Ahí lo vemos, miren, no es una plática muy amable, ¿verdad? Que entre estos amigos. Saúl, ahí cuando ya le dan las malas nuevas de que tú ya no vas a seguir siendo rey, ahí es donde dice, yo he pecado. Pero ya era todo listo, ya Dios decidió qué hacer. Ya era muy tarde para un arrepentimiento. Y aún así no vemos un arrepentimiento de verdad de Saúl. Dice, yo he pecado, dice, ven conmigo, vamos a ir, vamos a sacrificar y vamos a adorar a Dios. Ni siquiera le dice a Samuel, oiga, ven, vamos a pedirle perdón a Dios por el pecado que he hecho. No, dice, vamos a adorarlo frente a todo el ejército, frente a todos los comandantes, los generales, como un honor contra Saúl, ¿no? Y le dice, Samuel se niega. Samuel dice, no, yo no voy contigo. Se da la vuelta y se quiere ir Samuel. Y ahí es donde ve la gravedad Saúl y lo agarra en la chamarra, en la chamarra. Lo agarra a Samuel y no lo deja ir hasta que se rompe el vestido de Samuel. Se voltea a Samuel y le dice, mira, como tú me rompiste mi ropa, así rompió Dios tu reino. Así te lo quitó a fuerzas. No te pidió permiso, no te dejó tiempo para dejarlo a otra persona, te lo quitó porque no eras obediente. Y otra vez le pregunta a Saúl, ven conmigo, vamos a adorar frente a los generales, al Dios. Y ahí es donde Samuel dice, ok, vamos. Se da la vuelta, se va con Saúl, pero Samuel no adora, solo Saúl. Y cuando habla Saúl aquí con Samuel, dice, ven conmigo que vamos a adorar al Señor tu Dios. No se atreve a decir vamos a adorar al Señor mi Dios, porque él sabe que él pecó y no está dispuesto a dejarse limpiar de ese pecado.
Ahí cambió la dinámica, la relación entre Dios y Saúl. Ahí es donde cambió. Ya no se atreve a decir Señor mi Dios, sino ya empieza a decir a Samuel, es el Señor tu Dios, porque él sabía que Samuel era profeta de Dios. Él había visto las maravillas que había hecho Samuel y la autoridad que tenía Samuel. Entonces, cuando regresan para adorar, Saúl empieza a adorar a Dios, a Samuel no. Samuel, ahí entra como ¿cómo se diría? El vicepresidente, lo diríamos hoy. Y da un mandato, les dice a los soldados, vengan y tráigame a este rey que Saúl lo ha perdonado. Se llamaba Agag el rey. Se lo trajeron ante el altar donde estaba adorando Saúl. Y Samuel y el rey viene todo contento, está preso, pero viene muy contento porque dice, ya me van a liberar, ya me perdonaron la vida, no me mataron junto con mi ejército, ahora me están llevando ante todos los generales, ya me van a liberar, me van a poner las condiciones para que yo viva tranquilamente en su país y no les haga problemas y ya vamos a estar bien. Y le ve a Samuel y le dice, mire, ya se me va a quitar la amargura de la muerte, ya no voy, me sentía muy angustiado, pero ya que me llevaron aquí ya estoy más tranquilo porque me van a dejar ir. ¿Y qué le dice Samuel? No, le dice, no vas a salir de aquí. Como tu espada ha comido a niños, a mujeres inocentes, así también vas a ser ejecutado tú. Y dice la Biblia que Samuel mismo lo ejecutó ante el Señor. ¿Por qué dice ante el Señor? Estaba en el lugar donde estaban adorando. Pero ¿por qué Samuel lo ejecutó? Porque era necesario para cumplir el mandato de Dios. Dios les había dicho que van a derrotar a todo el pueblo, no van a dejar ni uno vivo. Y Saúl decidió dejar a esta persona viva, como un honor para sí mismo, como un trofeo, casi. Tenía un rey sometido en su país, pero ya derroté a todo su ejército, este rey ya no me puede hacer nada, ahí nomás lo tengo como un recuerdo de la guerra que tuvimos, ¿no? Así lo quería tener Saúl. Y Samuel no. Samuel tomó en serio la palabra de Dios, ejecutó a este rey para terminar el mandato que Dios le había dicho a Saúl que haría. De ahí Samuel dio la vuelta y se fue a su casa. Y nos dice la Biblia que no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Toda su vida ya no volvió a ver al rey. No sé quién de ustedes conoce la historia que sigue de aquí en adelante, de aquí hasta donde está el rey David. ¿Quién la conoce un poquito? Se la cuento. Saúl, cuando regresa de aquí, se asume otra vez el trono como antes, pero de mala gana, porque él pensó que iba a regresar en victoria, ¿no? Ya habíamos ganado, ahora sí vamos bien, ya no tenemos enemigos, y nada que él no le hizo caso a la palabra de Dios, y ahora Dios les estaba poniendo más enemigos y más enemigos, cada vez tenía más guerra, más guerra. Y nos dice la Biblia que Saúl estaba muy de mala gana, de repente como que le pegó así una ira, un enojo muy fuerte, que empezó a tirar los trastes como un niño, ¿no? Cuando vemos a un niño enojado se tira al piso y está gritando y no sé qué tanta cosa, ¿no? Así se convirtió este rey, el principal del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Él preparó a David, que era en ese entonces era un pastor, también muy humilde en ese tiempo. Lo llevaba con un instrumento ante el rey para calmarlo, porque el rey mismo ya no podía ir al templo, ya no iba a hacer sacrificios, ya no estaba en comunicación con Dios, para cuando él tenía problemas, para darse los problemas a Dios, ¿no? Ya él mismo quería lidiar con sus problemas porque vio que Dios le había castigado. Yo estoy segurísimo que si Saúl había llegado a la casa, había hecho ofrendas y había dicho a Dios, hice algo mal aquí, me estoy arrepintiendo, estoy segurísimo que Dios lo hubiera bendecido, no le hubiera pasado esto. Pero el ego de Saúl no le dejó. Él pensó que ahora yo soy el hombre, ahora el que manda soy yo.
Y Dios le enseñó que no es así. Y este chavito, David, que estaba ahí en su palacio, un día cuando está muy, muy enojado Saúl, se da cuenta, ¿sabes qué? Este chavito es el siguiente rey. Y era correcto. David era el que el Dios le había preparado. Y Saúl se enoja tanto que se atreve a tratar de matar al siguiente elegido de Dios. Y trata de matar a David, no recuerdo si 2 o 3 veces. Pero mientras David está tocando su instrumento, lo trata de ejecutar en el palacio. Cuando David se da cuenta, tiene que huir, se va huyendo del palacio y ya no vuelve. Ya después, Saúl está invitándolo otra vez. Ven, ya te perdoné, ya estamos bien otra vez, ¿no? Y viene David otra vez, pero ahora sí con poquita calma, le deja poquita distancia entre el rey y él mismo. Y otra vez trata de matarlo Saúl. Y no está bien, no lo puede matar. Entonces de ahí Saúl está descendiendo muy rápidamente con su salud mental, con su salud emocional, porque él mismo está viendo, ¿sabes qué? Yo cometí un error, pero estoy muy grande para como admitirlo. Y este chavito que está dispuesto a hacer lo que Dios le dice, va a ocupar a mi trono un día, me va a reemplazar y va a hacerlo mejor de lo que yo pueda hacerlo. Porque cuando regresaban de guerras, él había matado a 1000 y David había matado a 10,000. Tenía más éxito que el mismo rey y eso le molestaba mucho. ¿Dónde empezó todo esto? Aquí en esta historia, donde Saulo no le puso atención, perdón, estoy diciendo Saulo era otra persona, donde Saúl no le puso atención a la palabra de Dios, no le dio importancia a lo que Dios le tuvo que decir. Y cuando leí esta historia dije, ok, era un detalle así chiquito, ¿no? Porque Saúl hizo todo bien, derrotaba a todos los ídolos, ni siquiera tocó al oro de la ciudad, lo dejó ahí quemando. Lo único que hizo, le perdonó la vida al rey y le perdonó la vida a los mejores animales. Era lo único que hizo diferente que Dios le había dicho. Que nosotros si lo vemos decimos, oye, pero es un detallito así leve. Si ya todo lo demás lo hizo, es lo mínimo lo que no hizo. Pero Dios le puso tanta importancia a su palabra que le dijo, por lo que tú no consideraste importante, te vamos a quitar y no vas a ser rey. Aunque yo te exalté, yo te levanté de donde estabas, pero también te voy a poner otra vez en tu lugar. Y me quedé pensando, dije en mi vida, ¿saben por qué estoy más calmado el día de hoy? Porque Dios me está castigando aquí enfrente muchísimo, frente de ustedes, Porque estoy viendo en todos los aspectos de mi vida donde yo estoy fallando en este aspecto, donde no estoy dispuesto a ser completamente 100% obediente a Dios. Y gracias a Dios nos ha dado la gracia por medio de Jesucristo, porque si no, hombre, me hubiera ido mucho mejor que a Saúl, mucho, mucho mejor. Mejor, mucho peor, ¿no? Porque yo hubiera fallado en más cosas. Yo a lo mejor hubiera agarrado al tesoro más grande de la ciudad y lo hubiera escondido. No sé qué tantas cosas hubiera hecho yo. Pero mi corazón se hubiera exaltado más todavía. Yo me hubiera sentido tan fuerte y tan poderoso encima de todo ese ejército. Hubiera hecho muchas cosas que Dios no me había dicho. Entonces me quedé pensando en qué aspectos de mi vida exige Dios una obediencia al 100%. Pregúntense esa. A ver qué tantos aspectos en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, si están sirviendo a Dios en alguna palabra, en alguna iglesia, en alguna parte, o simplemente, estábamos hablando aquí antes de la clase, que Dios nos exige que nosotros vamos y evangelicemos a los demás. ¿Cuántas veces estoy fallando en esa? Me ha tocado muchas. Me ha tocado muchas que yo, si ando de viaje, estoy atrás en un taxi y no sé qué voy a hablar con él. Duramos media hora jugando en el teléfono, me salgo y saliendo digo, y ni siquiera le dije de Jesús. Ni siquiera le dije del amor de Jesús. Le hubiera dicho algo en vez de estar jugando con esta cosa que nada sirve. Y así me pasa muchas veces y estoy segurísimo que ustedes también. Pregúntense esta noche, ¿dónde les exige Dios la obediencia al 100% y dónde estamos fallando? ¿Y saben qué? Se van a poner muy incómodos
porque son muchas cosas donde estamos fallando, pero muchísimo. Ni siquiera llegamos cerca a lo que deberíamos estar haciendo. Pero les tengo buenas nuevas. Dios ahora no nos castiga como le castigó a Saúl. Nos dio su amor completo. En Romanos 8 nos dice que Dios nos dio su Hijo, nos dio todo lo que Él tenía. ¿Cómo creen ustedes que no les daría todo con el Hijo? ¿Cómo creen ustedes que si Dios ya dio todo lo que tenía valor para Él, ya se nos lo dio, cómo creen ustedes que no nos va a perdonar? Nos va a seguir amando, nos va a ayudar a crecer en este aspecto, porque ya estamos nosotros conscientes de que estamos fallando, ya es más fácil poder crecer. Porque mientras nosotros queremos, no, yo soy perfecto, yo sí hago todo, lo hago todo. Como este chavo que vino a Jesús y le pregunta, oye, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Qué le dice Jesús? Tienes que obedecer todos los mandamientos. Dice este chavo, ahí sí la tengo. Los he obedecido toda mi vida, todo desde joven. No he fallado ni en uno, se atreve a decir. Luego, ¿qué le dice Jesús? Ve, vende todo lo que tienes, dáselos a los pobres y ven y dedícate a lo que yo te diga. Y se va muy triste el chavo, ¿no? Porque era muy rico. Entonces no estaba dispuesto a obedecer ni siquiera ese mandamiento de Dios. ¿Cómo creen ustedes que obedeció a todos los demás? Y así somos nosotros muchas veces. Vamos muy santos, muy perfectos. Sí, mire lo que yo hice. ¿Qué tan perfecto soy yo? Me he visto bien, me estoy poniendo bien cuando estoy ante gente, me estoy portando bien, no estoy haciendo cosas malas, a lo menos no lo que vea la gente, ¿verdad? Y nos estamos convirtiendo en hipócritas, como eran los sacerdotes en los tiempos de Jesús. Y dice Jesús en un pasaje de Apocalipsis que es mejor o ser frío o ser caliente que ser un hipócrita que finge ser algo que no es. Porque muchas veces con esos hipócritas no se puede hacer nada. Estábamos hablando el hermano Rodolfo y yo hace unos meses y me estaba diciendo que él, como estaba en adicciones, que era una maravilla como Dios lo salvó. Y le dije, ¿sabes qué? Se me hace que es una maravilla más grande como Dios me salvó a mí. Yo vengo de un hogar donde mi papá ha sido un pastor toda mi vida. Él está trabajando en la iglesia, está estudiando la Biblia, toda la vida nos ha enseñado de la Biblia en mi casa. Y dicen ustedes, qué chido, quisiera yo crecer ahí, ¿verdad? Muchos de ustedes. Yo tuve un papá muy bueno, nos trata con mucho amor, pero ¿saben qué pasa? Me convertí en un hipócrita. No estaba yo salvado, pero me fui a la iglesia todos los domingos y una vez en la semana, a veces dos. Leí la Biblia, estaba participando en todo lo que tenía que decir y me sentía a gusto. Dije, no soy tan malo, o sea, no tomo, no fumo. Sé que tengo aquí una que otra cosa que tengo que limpiar, pero pues como quiera la vamos a hacer, ¿no? Hasta que un día Dios me enseñó realmente lo malo que era mi corazón y ahí ya no lo aguanté, ya no pude, porque Dios me enseñó, mira, eres un hipócrita, estás fingiendo ser algo que no eres. Y muchas veces así somos nosotros, fingimos ser algo que no somos, hasta que esto se sale y ahí es donde Dios puede empezar a trabajar con nosotros. Ahí les tengo otra pregunta. Ya cuando ustedes en esta noche se ponen a pensar, ¿dónde les exige Dios la obediencia? La siguiente pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Él nos dice? Porque Él tuvo mandamientos con Saúl. Le dijo específicamente, vas a hacer esto, luego esto y luego esto. Y le dijo, y pon mucha atención porque es muy importante que lo hagas. También Dios con nosotros tiene muchos mandamientos, Si somos cristianos, los israelitas tenían un total de mandamientos de 630 mandamientos, si no estoy equivocado. Si leemos el Nuevo Testamento, Jesús nos dejó más de 1200 mandamientos. ¿Cómo la ven? El doble, Pero uno de esos mandamientos es amar a tu prójimo, amar a tu enemigo, que regocijamos en el Señor siempre. Es un mandamiento, no es porque me siento hoy alegre y voy a enseñarle al mundo que estoy alegre, sino que siempre tenemos que promover esa alegría y enseñarles a todos que aunque va mal el tiempo, aunque estamos sufriendo,
podemos estar alegres que un día vamos a tener un cielo perfecto donde no va a pasar todo esto malo. Entonces, Dios les exige la obediencia, les da los mandamientos, y muchos de ustedes ya los tienen adentro. Se los veo en la cara, que ya saben que Dios quiere de ustedes, ¿eh? Aunque nada más es el siguiente paso decirle a una persona, oye, estoy orando por ti. Aunque nada más es decirle, oye, te amo, te quiero como un hermano, estoy a tu lado, te voy a apoyar en lo que yo pueda. O aunque nada más es compartirle un versículo a una persona que está triste o que está peleando con la tentación, compartirle ahí una esperanza. Pero eso es un mandamiento de Dios y les está exigiendo a ustedes que le obedezcan y que le obedezcan completamente. Ahora la pregunta es, ¿hacemos lo que Dios nos dice completo o hacemos nada más la parte que nos gusta? Porque Saúl hizo nada más la parte que le gustó, que le convenía. Muchas veces Dios nos dice, vas a hacer una cosa y te va a molestar, no te va a gustar. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Jesús o estamos nada más haciendo lo que nos conviene a nosotros? Hay muchos cristianos en Estados Unidos, los van a ver muchos, van a la iglesia, comparten dinero, están ahí escuchando, pero les están enseñando, si tú pagas 100 pesos a la iglesia, Dios te va a regresar 300. Entonces ahí sí quieren ser cristianos, se van y todos contentos. Dicen los pastores, mientras eres cristiano no te vas a enfermar, por ejemplo. Y si una persona está enferma, les dicen, es que porque no está convertida. Y eso no lo encontramos en la Biblia. La Biblia, al contrario, nos dice que nosotros los cristianos vamos a tener una vida más difícil que los demás. ¿Y saben por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aquí que estamos, si usted y si yo somos un buen testimonio al mundo, nosotros les estamos recordando todos los días que hay un pecado, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un Salvador y que hay que acercarse a este Salvador y que hay que buscar a Dios. Y eso les incomoda a las personas que no tienen Jesús en su corazón. Por eso nos están tratando peor. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer todo o queremos hacer nomás la parte que nos convenga a nosotros? ¿Sabe qué? Si yo haría nomás la parte que me convendría, yo hoy les hubiera dado otro tema, Les hubiera dado algo más agradable, les hubiera hablado de qué tan bonito va a ser el cielo, qué tan bonito está la gracia de Dios, el amor de Dios. Les hubiera contado todos estos temas tan bonitos y no les hubiera platicado algo que me está castigando. Pero es parte tenemos que ser fiel a lo que Dios nos dice, lo que nos pone en nuestro corazón. Entonces, hay una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Sufrir el castigo de Dios por no ser obedientes o aprovechar la bendición por serlo? Aprovechar. Vemos el contraste de Saúl a David, que ellos se conocieron en la vida, Ellos se conocieron. Saúl, ¿cómo murió? Murió derrotado en una guerra contra los filisteos. Le habían herido y él ve que ahora no la vamos a ganar. Y él mismo se suicidó por su ego que traía muy alto. ¿Saben ustedes que si una persona se suicida es por un ego que tiene? ¿Sí? No le quiere dar a Dios el poder de quitarle la vida, sino él mismo quiere tomarlo en su mano y quitarse la vida a él mismo como a sus propios términos, ¿no? Y así salió Saúl de la vida, porque él llegó a un punto donde perdió todo. Y David murió una persona vieja, pero contenta, porque había hecho lo que le agradó a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Completo. Si Dios le dijo, vamos a hacer esto, David hizo eso y más todavía, para hacerlo, para agradarle a Dios. Y siempre cuando David hizo un pecado, que también los hizo, David hizo pecados graves, graves. Mandó a matar a una persona nomás porque le gustó la esposa. Entonces imagínense, primero era infiel y luego dejó ejecutar a ese esposo. Tan grave la hizo David, pero ¿qué hizo? Se arrepintió. Cuando llegó el profeta Natán y le platica la historia, David le dice a Natán, tú eres ese hombre,
tú eres el que se merece el castigo. ¿Qué le dice David? Que el castigo caiga sobre mí y no sobre el pueblo, porque yo soy el que he pecado, que yo sea el que vaya a sacrificar. Y murió su hijo a consecuencia de eso. Cuando estaba enfermo el hijo, ya se me está terminando el tiempo, ¿verdad? Cuando estaba enfermo el hijo, David se postró en la tierra, siendo un rey riquísimo. Durmió en la tierra, no comía, no se bañaba, no se limpiaba, y ahí se quedó rogándole a Dios por la vida de su hijo. Cuando falleció este hijo, les dio miedo a los soldados decirle a David, oye, ya falleció, porque dijeron, si está tan triste cuando estaba vivo, ¿cómo se va a poner ya acá está muerto? Cuando falleció el hijo, le dicen a David, se levanta, se baña, come, contento. Y se quedan como maravillados los empleados, los soldados, le dicen, oye, ¿pero por qué? Cuando estaba vivo estabas triste, ahora que está muerto estás contento. ¿Y qué le dice David? Yo conozco a mi Dios. Yo sabía que a lo mejor me tuviera misericordia y rogándole yo, pidiéndole perdón, a lo mejor me tuviera misericordia y dejaría vivir al niño. Pero ya veo que es mi castigo, la voy a aceptar y un día voy a estar con este niño otra vez ante el Señor. Y estaba contento porque él sabía a dónde iba. Entonces vemos el contraste de sufrir el castigo por no obedecer o de tener la bendición por obedecer. Porque David era muy exitoso. Conocemos toda la historia del gigante y David, ¿verdad? Cómo David lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó? No con gran armamento, con la fe en Dios y con la obediencia en Dios. Y así vemos muchos contrastes. Si yo les contaría más de la vida de Saúl, él hizo muchas cosas buenas, ¿eh? Quitó a los ídolos, quitó a los idólatras, quitó a los, ¿cómo se dicen? Los hechiceros. Todos los quitó del país porque él quería servirle a Dios. Pero al final de su vida, él va y busca uno de los hechiceros y les pregunta, oye, ¿voy a ganar o voy a perder esta guerra? Porque no se atrevía él ir a Dios y preguntarle esa pregunta, porque él sabía que él no estaba dispuesto a escuchar lo que Dios le tenía que decir. Entonces ya no se atrevía a ir y preguntarle a Dios, sino que se iba a los poderes ocultos, o sea, los poderes malos, y les preguntó a ellos. Y aquí Samuel nos dice una cosa muy importante, la desobediencia, aquí para cerrar. Dice que el pecado de la desobediencia es igual al pecado de la hechicería y la rebeldía contra Dios. Está fuerte esa, ¿no? O sea, si no obedecemos, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer, somos rebeldes contra Dios, no estamos escuchando su palabra. Y dice que es igual que si fuéramos idólatras, porque también los que adoran a los ídolos saben que ellos no deben hacerlo, pero aún así lo van haciendo. Son rebeldes en sus corazones y somos iguales. Entonces, espero que no haya sido muy triste este tema, ¿eh? Espero que mejor les haya dado ganas de buscar en lo que sí podemos estar obedientes a Dios, porque tenemos muchas cosas que sí las podemos hacer. ¿Y qué dice Pablo? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, con eso podemos cerrar a una nota positiva, que aunque veamos, fallé aquí, fallé allá, fallé en una lista de cosas, ¿no? Podemos hacer un libro de las cosas que hice mal en la vida y apenas voy un poquito de la vida, ya podemos hacer escribir muchas cosas, pero podemos tachar todas estas cosas con la sangre de Jesús porque están pagadas. Ya no tenemos que nosotros ir y pagar nuestro castigo porque ya está pagado. Jesús ya tomó todo mi castigo que yo debía de pagar, ya lo ha pagado en la cruz y ya me está dando una vida nueva, un corazón nuevo que está dispuesto a seguirle y a obedecerle al 100%. Espero que les haya sido, ¿cómo le digo? Que les haya sido un poquito castigante, ¿eh? Que se sientan un poquito castigados el día de hoy. No está mal que nos sentimos castigados, pero que también les dé esperanza que Dios les va a ayudar a seguir de aquí. Vamos a ponernos de pie para la oración. Señor Jesús, te damos las gracias por esta noche, te damos las gracias por tu palabra, por los ejemplos que nos has puesto en la palabra, malos y buenos también.
Te damos muchas gracias porque tú nos has pagado los pecados. Nos has pagado todos los pecados que hemos hecho y los que vamos a seguir haciendo, Señor. Te pedimos que nos des la fuerza para permanecer en tu sangre, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Que nunca, nunca nos retiremos de ti, que nunca nos volvamos rebeldes o que dejemos ese ser rebelde salir. Más que nada, que si hacemos alguna cosa mal, que si la vamos a hacer, Señor, que corramos contigo como si fueras nuestro Padre y te pidiéramos perdón, que tú sí nos lo vas a dar, nos has prometido. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí juntos, que vamos a hacer lo mejor posible para hacer la vida de los demás más fácil, para hacer una bendición y para que todos nos podamos ver en el cielo algún día. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.